Hola mis amigos, soy Eugenia y en este vídeo vamos a hablar sobre el alfabeto ruso. Hablaremos sobre todas las letras, 21 consonantes, 10 vocales, 2 signos. La letra A. La letra A siempre se pronuncia como la A en español. La mamá en ruso es mama, mama. La letra B se llama B. Siempre da el sonido bilabial. B, B, B. Como la B en inglés, por ejemplo, en eBay. Britney Spears, David Beckham, Bill Gates. El sonido siempre es bilabial, nunca labio dental, nunca B, 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 B. No, en este caso siempre es estrictamente B labial, B. El banco, bank, bank. Cuba en español y en ruso es Cuba, se pronuncia B, Cuba. Seguimos. La letra V. La letra V siempre da el sonido labio dental, V, como el sonido V en las palabras Iván, ave, lavar, o como la V en inglés, por ejemplo en love, heavy, Kevin. Otros ejemplos, la cava, pero no es ni cava ni ninguna otra cosa, es cava. Esta letra siempre se lee como V, V, cava, cava. Víctor, Víctor, V, 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 Víctor. La vena, en ruso es Viena, Viena. Seguimos. La letra G. La letra G da el sonido G como la G en las palabras agua, ago, pago. Como en inglés, por ejemplo, Gaga, Lady Gaga, Green, Google, etc. Bogotá, por ejemplo. La letra D. La letra D, bastante sencillo también. La letra D da el sonido D. Palabras duda, dado, dedo, D. Da, da, da. Por ejemplo, la dama, dama en ruso. Adidas, Adidas. Seguimos. La letra Y. La letra Y se pronuncia como E o diptongo Y dependiendo de dónde está. Entonces ahora vemos la letra Y detrás de una consonante se pronuncia como E y en el resto de los casos se pronuncia como el diptongo Y. Detrás de consonante. Detrás de una consonante se pronuncia como E. El sonido es más cerrado. La lengua sube más hacia el paladar. Por ejemplo, en español es Selena y en ruso sería Selena, Selena, Selena. El sonido es más cerrado. En el resto de los casos, la letra Y se pronuncia como Y, como diptongo. Al principio de la palabra, detrás de una vocal, detrás del signo blando, detrás del signo duro. Se pronuncia como el diptongo Y cuando está al principio de la palabra. Por ejemplo, en español tenemos Elena y en ruso es Yelena. Al principio de la palabra se lee como diptongo Y. Y dentro de la palabra tenemos E. Todo es la misma letra. Otro ejemplo. La letra Y se pronuncia como el diptongo Y cuando va detrás de una vocal. El lava en ruso sería moyet. No es como en español moet. Y. Moyet, moyet, moyet. Otro ejemplo. Signo blando y la letra Y. La pieza, por ejemplo en el teatro, ¿no? Pieza. La letra Y, viendo el signo blando, se asusta y se convierte en un diptongo. Pieza, pieza. Otro ejemplo. La letra Y se pronuncia como diptongo Y cuando va detrás del signo duro. Tenemos el mismo caso. Por ejemplo, el verbo él comió, en ruso es съел, съел, y la letra Y, viendo el signo duro, se asusta y se convierte en diptongo. No hay otra explicación. Entonces, съел, съел, съел. Otra letra es la letra Yo. La letra Yo es como la letra Y, pero con dos puntitos. Y la letra Yo da dos tipos de sonido dependiendo de dónde está.
la letra yo se pronuncia como y como diptongo yo, dependiendo de su posición. Detrás de una consonante se pronuncia como ahora vemos ejemplos, y en el resto de los casos se pronuncia como el diptongo yo. Pasa absolutamente lo mismo, la misma historia. Ejemplos. Vamos a ver cada posición. La letra yo, detrás de una consonante, se pronuncia como como la O española en las palabras ñoño, cañón, en inglés en las palabras girl, bird, burn. Este tipo de sonido necesitamos conseguirlo para usar en ruso. Por ejemplo, en español, la miel, y en ruso es мёд. Es como bird, pero мёд. En el resto de los casos se pronuncia como diptongo yo. Lo mismo al principio de la palabra, detrás de una vocal, detrás del signo blando y detrás del signo duro. Al principio de la palabra, que hay pocas, bastante pocas, pero por si acaso hay que saberlo. Al principio de la palabra se pronuncia como diptongo yo. ¿No? Por ejemplo, el erizo, yosh. Seguimos. La letra yo, detrás de una vocal, pasa lo mismo. La letra yo se protege y se convierte en diptongo. Po, yom. O y yo juntos. Po, yom. Cantamos. La letra yo, detrás del signo blando, se pronuncia como diptongo yo, piyom. La letra yo ve el signo blando, se asusta y se convierte en un diptongo. Piyom. Detrás del signo duro, la letra yo se convierte en el diptongo yo. Por ejemplo, syomka. Es la grabación. En español es la grabación, en ruso es syomka. La letra Z. La letra Z da el sonido z, como la letra Z en catalán, en francés, portugués. Bonjour, bonjour. Voyage, como en portugués José Mourinho, ¿no? José, como la S en inglés en usual, casual, visual. Vamos a ver los ejemplos. La piel en español y en ruso es кожа, кожа. En español también y en ruso es тоже, la palabra тоже. La letra Z no es la cifra 3. La letra Z da el sonido Z como en las palabras ingleses, por ejemplo, crazy, easy, business. Por ejemplo, francés, Zinedine Zidane. Por ejemplo, Zara. En español es Zara, ¿no? Español peninsular, Zara. Pero en ruso no tenemos este sonido y se convirtió en Z, Zara. Otro ejemplo, zorro. En ruso es zorro. La letra I da el sonido I como en español, pero más cerrado. Es igual que la I en las palabras añitos, pañito. Tenemos que conseguir este I, este sonido I un poquito más cerrado. Por ejemplo, kiwi en español y en ruso es kiwi. La letra I corta. En ruso se llama I краткая, I corta. Es una consonante. Es como Y rusa. Siempre forma diptongos o triptongos. Por ejemplo, Toyota. El yoga. La letra K. La letra K da el sonido K igual que en español. Esta letra sustituye todas las letras españolas que dan el sonido K. En español hay 3 formas de conseguir el sonido K. La letra C, la letra Q y la letra K. La misma esta. En ruso solo tenemos esta letra. Por ejemplo, Canadá. En español aquí tenemos la C y en ruso es la única forma de dar este sonido, de escribirlo, es la letra K. El coma en ruso es la letra K también. Quito en español es Q, U, I, este colectivo, y en ruso es la letra K.
Siguiente, la letra L. La letra L se pronuncia como L española, pero en ruso es más dental. La punta de la lengua toca los dientes frontales. L, l, l. Ejemplos. Cola, en ruso cola, en español cola, cola, cola. En ruso cola, cola, cola. La lengua tocando los dientes frontales. Cola, cola, cola. La letra M. La letra M se pronuncia como la M en español, muy sencillo. La mamá, mama, mama. La letra N no es H, es la letra N en ruso. Da el sonido N como la N española. N. La banana, banan, banan. No es bajaj, no es bajaj, es banan. Nina, Nina. Anna, Anna. No es aja, no es aja, es Anna. Entiendo que puede ser difícil al principio, pero hay que cambiar el chip. Es la letra N en ruso y da el sonido N, N, N. Anna. La letra O se llama O y muy sencillo. La letra O se pronuncia como la O en español, muy fácil. El solo, solo en música. Bogotá, Bogotá. Toledo, Toledo. La letra P se pronuncia como la P en español. Se escribe muy diferente, pero se pronuncia como la P en español. P. Por ejemplo, el papá. Papa en ruso, papa. Pepe en español y en ruso sería así. Pepe. P y P. Pepe. Paco. Paco. La letra R. Esta letra es la letra R, no es la letra P española, es la letra R rusa. Por ejemplo, Ramiro no es Pamipo, es Ramiro, Ramiro. Otro ejemplo, Roberto, tenemos dos R's. Y no es Pobepto, claro, es Roberto, Roberto. La letra S. La letra S se pronuncia como la S en español y da el sonido S. Esta letra siempre da el sonido S. Ejemplo. El sistema en español, en ruso es sistema, sistema. Cosmos. En español podríamos leer eso como Kokmok, ¿no? Kokmok, pero no es Kokmok, es cosmos. Es muy gracioso en el fondo. Tomás. No es Tomac, es Tomás. Tomás. La letra T. La letra T se pronuncia como la T en español. Por ejemplo, Titanic. En ruso es Titanic. La letra I, Titanic. El sonido I es más cerrado. Titanic, Titanic. Toronto. En ruso es Toronto. Toronto. La letra U. La letra U en ruso siempre da el sonido U como la U en español. Parece griega, se escribe como Y español, pero no tiene nada que ver y da el sonido U. Subaru, U, Subaru, Subaru. Lulu, en ruso es Lulu, Lulu. La letra F. La letra F se pronuncia como la F en español. Es una letra sencilla, simplemente se escribe muy raro. Por ejemplo, la foto, foto. Fanta, Fanta. El facto, fact. La letra J. La letra J en ruso se pronuncia como la J en español. El sonido J, J, J. Por ejemplo, Gijón. En español hay dos letras, una G, otra J, y en ruso, en ambos casos, ponemos la letra J. Jorge. Lo mismo, Jorge. Dos letras J y G, y en ruso ponemos J y J, Jorge. La letra C. La letra C da el sonido C, se pronuncia como C en italiano, en pizza, paparazzi, Tiziano.
Por ejemplo, la pizza, paparazzi, lo mismo, paparazzi. La letra ch se pronuncia como ch en español. Da el sonido ch, ch, ch. El chat, chat. Macho, macho. Nachos, lo mismo, una letra ch. La letra sha. La letra sha se pronuncia como sh en inglés en las palabras show, Ashton, cash, shopping, etc. Sh, sh, sh. Como en portugués el sonido sh en Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, pues esto es el sonido que necesitamos. Ashton, show, cash, shopping, Cristiano Ronaldo. Ejemplos: Shakira, Shakira, Vanish, Vanish, Natasha, Natasha, Masha, Masha. La letra sha, la hermana de la letra anterior, se parece a la letra sha, pero la lengua sube más hacia el paladar, el sonido es más sibilante. Sh y sh, sh, sh. Ahora vemos ejemplos. Las cosas en español y en ruso es вещи, вещи, sh. Otro ejemplo, verduras, овощи, no овощи, овощи. Овощи sería la letra anterior, la hermana. Esta letra es овощи. Yo busco, en ruso es ищу. Y con la letra anterior sería ишу, ишу. En este caso es ищу, ищу. El signo duro se llama signo duro, en ruso es твердый знак. El signo duro se usa para formar diptongos, funciona como Y en español, siempre está entre una consonante y una de las 4 vocales, formando las combinaciones signo duro ye, signo duro yo, signo duro yu y signo duro ya. Solo en estas combinaciones se encuentran. Son 4 variantes: diptongo ye, diptongo yo, diptongo yu y diptongo ya. Por ejemplo, el objeto en español, en ruso es ob'yekt, ob'yekt. La letra ye y el signo duro formando diptongo. Ob'yekt, ob'yekt. Si quitamos el signo duro, ob'yekt, ob'yekt. En ruso no existe esta palabra ob'yekt. Por eso el signo duro importa mucho porque forma diptongo. El diptongo ayuda a entender qué palabra es esto. Ob'yekt. El volumen, ob-yom, diptongo. Si quitamos signo duro, ¿qué pasa? Sería obiom, obiom. No existe esta palabra, obiom. Entonces signo duro sí que importa, ob-yom. Él añade esta Y, ob-yom, ob-yom. Él funciona como formador de diptongo. La letra I. La letra I, mucha gente tiene dificultades con esta letra porque la confunden con la I. La I es otro tipo de sonido. La letra I se parece a la letra I, pero la lengua retrae más hacia la garganta y el sonido va más desde la garganta. Pronunciamos I y retraemos la lengua. I. Ahí como hablamos con la garganta. Siempre está dentro de la palabra, nunca al principio de la palabra. Por ejemplo, las flores. Цветы, цветы. Цвети es un verbo. Цвети no puedo. Цветы, цветы. Las cartas. Карты. Карты no es lo mismo que карти, карти. Son dos cosas diferentes. Tú, el pronombre tú, y en ruso es ты. Entonces, para poder pronunciar tú en ruso, tenemos que conseguir este sonido. Ты, ты, ты. No es ti. Ti no existe en ruso esta palabra. Ты sí que existe. Ты, ti. Ты, ti. El signo blando en ruso se llama мягкий знак.
el signo blando tiene dos funciones. Funciona como Y formando diptongos y además ablanda la consonante anterior. Si no hay diptongo, el signo blando solo ablanda la consonante anterior. Es decir, signo blando siempre tiene trabajo. Vamos a ver caso número 1. Funciona como Y en español formando diptongos cuando está entre una consonante y una vocal. Los 6 diptongos son signo blando Y, signo blando I, signo blando yo, signo blando O, signo blando yu y signo blando ya. Al mismo tiempo, el signo blando fonéticamente ablanda la consonante anterior. Si vemos signo blando Y, no sería tye, sería tye, 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 miye, tyu, etc. Son unos ejemplos. Por ejemplo, Javier, Javier en ruso, para este caso trabaja el signo blando. El signo blando, en este caso, Javier, él ablanda la V, no es Javier, 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 Javier. Y además forma diptongo, Javier. Si quitamos el signo blando, sería una tragedia porque Javier, ¿quién es Javier? No podemos escribir así Javier. El signo blando parece inútil, pero es súper útil. El caso 2. Si no hay diptongo, es decir, si no hay ninguna vocal al lado, el signo blando ablanda la consonante anterior. Si vemos signo blando después de una consonante, esta consonante hay que ablandar. T con signo blando, ch, ch. M con signo blando ya será me. La S daría el sonido S, pero con signo blando da el sonido S, etc. La transcripción normalmente ahora lo pongo como este cuadradito. Por ejemplo, la madre en español, en ruso es mать, mать, ch, ch. ¿Qué pasa? Que si quitamos el signo blando, también ocurre un desastre. Sería mat, no mать. Mat es otra cosa. La letra E. La letra E da el sonido E, es una gemela de la letra E española. Se lee igual. Por ejemplo, la era. No es hiera, era y hiera, son dos cosas diferentes. Ecuador, si ponemos aquí Y, sería Ecuador. Entonces, claro, la letra E esta da el sonido E, Ecuador, ni Ecuador, Ecuador. La letra U se pronuncia como U o como diptongo U. Tiene dos formas de pronunciación. Ya hemos visto esta patología, vamos a llamarlo así, esta peculiaridad. Detrás de una consonante se pronuncia como U, en el resto de los casos se pronuncia como diptongo U. Detrás de una consonante se pronuncia como U, como el sonido U en cañuto, ñu, sañudo. Este ñu, u, es lo que necesitamos. Por ejemplo, en español es amo, yo amo, y en ruso es lu, blu, yu. Este sonido yu usamos lu, blu. No es lu, blu, no. U es u y yu es yu. Lu, blu, como francés, ¿no? Lu, blu, parece francés. La letra yu. En el resto de los casos se pronuncia como diptongo yu. Al principio de la palabra, detrás de una vocal, detrás del signo blando, detrás del signo duro. Ahora vemos. Al principio de la palabra, Yucatán. Yucatán en ruso. ¿Cómo conseguimos esta Yucatán? Para eso tenemos esta letra yu, Yucatán. Detrás de una vocal, canto, yo canto, ¿no? Po yu. La letra yu, si ve una vocal delante, se asusta y se convierte en un diptongo. Po yu, ni po yu, po yu, diptongo, puro diptongo, po yu. Detrás del signo blando, la letra yu se convierte en un diptongo, yu. Entonces tenemos golpeo, yo golpeo, biu, el diptongo, biu. Signo duro y yu. Signo duro y yu se pronuncia como diptongo yu. Existen muy pocas palabras. El ayudante, por ejemplo, adyutant. Signo duro y yu. Adyutant.
Y la última letra, felicidades, se llama ya, ya. Se pronuncia como a y como ya, dependiendo de dónde está. Dos formas. Ahora explico qué es a, qué es lo que hago yo. Detrás de una consonante se pronuncia como a. En el resto de los casos se pronuncia como el diptongo, ya. Ahora vemos absolutamente el mismo sistema, el mismo patrón. El patrón de las 4 vocales. Detrás de una consonante se pronuncia como a. Se pronuncia como la a en español en niña, niña, piña, imя. El nombre en español en ruso es imя. Si ponemos ima, no existe esta palabra ima. Entonces hay mucha diferencia. En el resto de los casos se pronuncia como diptongo ya, al principio de la palabra, detrás de una vocal, detrás del signo blando, detrás del signo duro. Ya hemos visto todo eso con letra Y, yo y yu. Es la cuarta. Son 4 amigas con este patrón. Al principio de la palabra, por ejemplo, Yamaha, tenemos letra para eso, la letra ya. Ella sustituye las 2 letras en español, Yamaha. La letra ya detrás de una vocal. Detrás de una vocal, la letra ya se convierte en un diptongo. Se pronuncia Troya, igual que en español. La letra ya detrás de una vocal funciona como diptongo. Troya, Troya. La letra ya detrás del signo blando, Santiago. Y en ruso es Santiago. Letra ya y signo blando juntos dan el diptongo. El sonido yago, tiago. Y detrás del signo duro, objavить. Se traduce como anunciar. Objavить. La letra ya y signo duro juntos forman un diptongo. Y aquí tenemos objavить. 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 Si os ha gustado el vídeo, por favor ponedle me gusta. Cualquier duda, cualquier pregunta, dejadlas en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.